Hola, muy buenas tardes. Somos de la licenciatura médico cirujano del grupo I-101. Y sean muy bienvenidos a nuestro pequeño podcast informativo. Mi nombre es Jesús Edgardo Cruz Suárez y me complace estar aquí con mi colega. Pedro Zadkiel Ortega Leite, es un gusto estar contigo hoy, compañero Cruz. El gusto es todo mío, compañero Ortega. Eh, el tema del que hablaremos el día de hoy, a mi parecer, es uno de los más importantes por razones muy obvias. Estoy hablando de la diabetes. Eh, Una de las razones por las que a mí me gustó hablar de este tema el día de hoy es eh, por distintas cosas. Dos de ellas, las que a mi parecer son muy importantes, es el alto índice de mortalidad que tiene esta enfermedad, además de su alto porcentaje de personas que padecen de esta misma. Sí, la verdad es que la perspectiva de la diabetes y la obesidad a nivel global es mayor de la que se cree, e incluso en el país las cifras que tenemos son demasiado altas. Estoy muy de acuerdo. Pero antes de empezar a divagar en otras cosas, ¿Tema? enfatizamos en el tema. Cuéntame, compañero, eh, para la gente que no tiene una noción muy clara de la diabetes, cuéntanos, ¿qué es la diabetes? A ver, una introducción concisa de la diabetes sería que es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar de la sangre están muy elevados. Bueno, cabe recalcar también que no todos los tipos de diabetes son crónicos, sin embargo, eh, el tipo de diabetes que es crónico es el que más cuidado tenemos que tener, ¿no? Ya que al decir crónico nos referimos a que es de larga duración, es decir, para toda la vida. Bueno, pueden durar años o toda la vida, como bien dice mi colega. Tenemos los síntomas y el tratamiento, pero yo creo que deberíamos de comenzar con las cifras que ya teníamos de la diabetes. Estoy muy de acuerdo. A ver, compárteme un poco de tus datos, amigos. Según la International Diabetes Federation, la IDF, se estima que 14 millones de adultos en México viven con diabetes y un aumento del 10% en los últimos 2 años, que es bastante alarmante. También se estima que otros 11 millones de adultos en el país tienen alteración de la tolerancia a la glucosa, lo que los coloca en alto riesgo a desarrollar diabetes tipo 2. Wow, datos verdaderamente sorprendentes, unas cifras muy elevadas. Me gustaría compartirte otro dato. Y mira, entre 2000 y 2019, la tasa de mortalidad por diabetes normalizadas por edades aumentaron en un 3%. Es alarmante ya que se ve una cantidad de tiempo muy grande, sin embargo, 20 años para una enfermedad Muy grave, es la verdad. muy poco tiempo en realidad. Es un incremento demasiado alto. Este, También me gustaría compartirte que la diabetes es una de las causas más importantes por las que se produce la ceguera, la insuficiencia renal, los infartos al miocardio, los accidentes cerebrovasculares y, como muy bien saben muchas personas y los oyentes que probablemente nos estén escuchando en este momento, es que es una de las causas principales de amputación de miembros inferiores, es decir, de cuando tienen que cortar una parte del pie del paciente. Son datos muy contundentes, colega. Para continuar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cuántos tipos de diabetes existen? Sí, yo te puedo decir con seguridad que hay dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Cuéntame, amigo, un poco sobre la diabetes tipo 1.
Mira, pues la diabetes de tipo 1 ocurre cuando el sistema inmunitario que combate las infecciones ataca y destruye las células betas del páncreas, que son las que producen la insulina. Wow. A simplificar un poco, se puede decir entonces que se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Un dato que me gustaría compartirte es que anteriormente la diabetes de tipo 1 era denominada diabetes insulinodependiente juvenil o de inicio de la infancia. Eh, Me imagino por qué, compañero, ya que la diabetes de tipo 1 suele ocurrir, de hecho, en la adolescencia, o incluso se presenta en infantes. Eh, Tengo un dato aquí que nos dice que en 2017 había 9 millones de personas con diabetes de tipo 1, la mayoría de las cuales vivía en países de renta alta. Hoy por hoy aún se desconoce la causa de este tipo de diabetes y tampoco se sabe cómo prevenirla. Me gustaría dividir esta idea en varias partes, principalmente eh, el hecho de que dice que la mayoría era de personas que habitaban en países de renta alta, es decir, con unos recursos muy elevados. Y es sorprendente debido a que comúnmente las personas con recursos tienen mayor acceso a un sistema médico con, con muy alto nivel y lo que es muy sorprendente para mí debido a que eh, uno no se imagina cómo personas con niveles muy altos de economía no acuden a un hospital con buenas características, con buenos doctores que puedan atenderlos y arreglarles o solucionarles un poco de su enfermedad. Eh, no sé si me puedas compartir algo más acerca de la diabetes de tipo 1. Pues te puedo compartir que la diabetes de tipo 1, como tú dijiste, si bien el tratamiento puede ayudar, esta condición no tiene cura. Es una enfermedad grave que necesita atención urgente y siempre para diagnosticarla se va a requerir análisis de laboratorio o estudio de diagnóstico por imagen. Eh, Muy simple, pero a la vez muy eficiente, ¿no? Sí, es una enfermedad realmente complicada de tratar, incluso porque al ser infantes o adolescentes, normalmente no les gusta seguir las instrucciones o seguir la corriente. Entonces se vuelve un problema más grave de lo que ya es. Sí, correcto. Dime, colega, ¿qué me puedes compartir acerca de los síntomas que presenta este tipo de diabetes? No, en los síntomas de la diabetes de tipo 1 se incluyen la sed, la micción frecuente, hambre, cansancio y visión borrosa. Si bien es algo que comparte con la diabetes de tipo 2, esta es una afección crónica en la que el páncreas produce poco o nada de insulina. Me parece interesante cómo eh, uno de los síntomas es la sed, ya, ya que, es muy raro, ¿no? Que un síntoma tan simple pueda darte un indicio de que tienes una enfermedad tan grave. Sí, la verdad es que se podría decir que es difícil de detectar en sitios en los que normalmente haga calor, porque al hacer calor, una persona le da sed y entiende eso como lo normal, si no se imagina algo como una enfermedad. Estoy muy de acuerdo con esa idea. Es normal aquí, por ejemplo, donde vivimos, que nos encontramos en un lugar
puerto en el que el calor es muy fuerte, que estemos tomando muchísimo agua. Eh, digamos, obviamente en casos de personas con diabetes, no solamente es este síntoma el que puede ayudar a detectarla, pero sí es increíble cómo puede ocultarse este síntoma. Bueno, y ahora pasemos a otro tipo de diabetes, la diabetes de tipo 2. ¿Qué puedes mencionarme acerca de este tipo de diabetes, compañero? Bueno, hablando sobre la diabetes de tipo 2, la forma más común de la enfermedad es causada por varios factores como el estilo de vida y los genes. Se habla de sobrepeso, obesidad, inactividad física, también se entiende como resistencia a la insulina y genes y antecedentes familiares. ¿Me puedes comentar algo, colega? Pues mira, al parecer, al igual que la diabetes de tipo 1, la diabetes de tipo 2 anteriormente tenía otro nombre, y el cual era diabetes no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta. Es, como bien sabemos, la diabetes de tipo 1 se da más en casos de jóvenes en la adolescencia, y la diabetes de tipo 2 se da más en personas adultas. Tú me comentabas antes de empezar, colega, que la diabetes de tipo 2 se creía que no se daba en niños antes, pero que actualmente se tiene certeza de que sí puede llegar a pasar. Es correcto, compañero. Eh, Según algunos estudios, científicos han comprobado que la diabetes de tipo 2 se ha dado en casos de, de niños, lo cual es muy sorprendente. Sin embargo, no lo es tanto, ya que sabemos que la diabetes de tipo 2 tiene un factor genético que predispone a la diabetes. Eh, Como bien sabemos, al tener un factor genético, es muy probable que si tienes padres con diabetes, eh, eres una persona que es muy propensa a sufrir de diabetes también. Una de las ventajas al saber que tus padres son diabéticos es que tú puedes prevenir con muchísimo tiempo, hacerte estudios regularmente, comer sanamente, hacer más ejercicio para mantenerte en un estado físico óptimo. Y prevenir sobre todo este tipo de enfermedades. Exactamente, eso es una palabra muy buena, que me lleva a una idea que desgraciadamente en nuestro país el tipo de atención médica es, se encarga de tratar la enfermedad una vez adquirida, y debido a distintos factores, nuestra población no tiene esa cultura de prevención, no, no aceptamos esa cultura de prevenir la enfermedad antes de adquirirla, porque como bien sabemos, en México estamos entre los primeros 5 países en obesidad infantil, el cual es sorprendente, ya que como jóvenes pueden negarse a hacer ejercicio cuando vivimos en un país con un porcentaje muy alto de diabetes. Sí, la verdad es que en el país en el que nos encontramos tenemos una cultura muy de dejar las cosas al último. Nos preocupamos ya cuando las cosas son graves, cuando las cosas ya están en su fase final o cuando se tornan muy graves. Es correcto, compañero. ¿Algún otro dato que quieras compartirme acerca de la diabetes de tipo 2?
Sí, es un dato curioso, pero la enfermedad tiene una tendencia hereditaria, bien como tú dijiste, pero se presenta con mayor frecuencia en ciertos grupos raciales o étnicos, como vendrían siendo afroamericanos, nativos de Alaska, hispanos o latinos, nativos de Hawái, estadounidenses de origen asiático. Wow, es sorprendente cómo este, una enfermedad como lo es la diabetes es más predisponente en ciertos factores, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hay muy pocas enfermedades que se distinguen más en ciertos grupos nacionales o que destacan sobre ellos. Por ejemplo, hay enfermedades que ciertos tipos de hongos que no se detectan, por ejemplo, en personas de origen afroamericano por el color de piel o de la piel. Es correcto, así como en un caso más fuerte, el cáncer de piel también es menos detectado en personas afroamericanas debido a su color de piel, ya que el cáncer de piel se presenta como Manchas. manchas de color oscuras en la piel. Sí. Muy, muy interesante. Por último, eh, para terminar con la diabetes de tipo 2, me gustaría comentarte un punto muy importante, que es que los síntomas pueden parecerse a los de la diabetes de tipo 1, pero son a menudo menos intensos. Es decir, que pueden tener un parecido a los de la diabetes de tipo 1, pero manifestarse con menor intensidad o con menor frecuencia. Sí, de hecho, a tal punto que hay casos en los que no hay ni un síntoma. Es correcto. Por esta misma razón, es que esta enfermedad puede llegar a diagnosticarse hasta varios años después de que se manifiesten síntomas, ya que es muy común que esta enfermedad, la diabetes de tipo 2, se diagnostique ya que han surgido complicaciones. Pero pues ya que estamos hablando de los síntomas, hay que enfocarnos también en algo muy importante, que es la prevención. ¿Me puedes decir cómo prevenir la diabetes? No tengo datos específicos, sin embargo, uno de los puntos más importantes es no ser sedentario, ¿no? Sí. No mantenernos en un solo lugar, hacer ejercicio, perder peso o mantenerlo, seguir un plan de alimentación saludable, como ya lo decía, hacer ejercicio. Muy importante, no fumar, ya que puede contribuir a la resistencia a la insulina, lo que puede llevar a tener diabetes de tipo 2. Si alguna persona que nos escuche en este momento es fumadora, te aconsejo que dejes de fumar, ya que puede ser un factor predisponente a la enfermedad. Y por último, también, si tienes sospechas de algún síntoma, hablar con tu proveedor de atención médica, es decir, ir con tu doctor de cabecera o ir a tu hospital en el que tienes atención para sacar una cita, una consulta y que te saquen de dudas. ¿Qué te parece si hablamos un poco de datos curiosos y, Datos. y mitos que existen de esta enfermedad? La verdad que parece mentira, pero al ser una enfermedad bastante conocida, muy escuchada, la gente tiene ciertos conocimientos que no son lo que parecen y la perspectiva misma que tenemos de esta enfermedad es bastante distinta a la que ya se conoce. Para empezar, por ejemplo, un mito sería, nadie en mi familia tiene diabetes, así que no voy a padecer la enfermedad. Y la realidad es que es cierto que tener un padre o hermano familiar que tenga diabetes aumenta su riesgo de padecer la enfermedad. Sin embargo, muchas personas con diabetes no tienen familiares cercanos con esta enfermedad. Muy sorprendente, debido a que, como bien sabemos, el factor genético en la mayoría de los casos sí es un predisponente.
Sí, la verdad es que sí. Puedes disminuir el riesgo al mantener un peso saludable, haciendo ejercicio la mayoría de los días de la semana y consumir una dieta saludable. Otro mito es probablemente desarrolle diabetes debido a que tengo sobrepeso. La realidad es todo lo contrario, ya que es cierto que el exceso de peso aumenta la probabilidad de tener diabetes. Sin embargo, muchas personas que tienen sobrepeso o están obesas nunca desarrollan diabetes y personas que tienen un peso normal o un poco de sobrepeso sí la desarrollan. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es tomar las medidas para disminuir el riesgo al hacer cambios nutricionales y actividad física para perder el exceso de peso que usted tenga. Otro de los mitos sería que yo, por ejemplo, consumo mucho azúcar, así que me preocuparía padecer de diabetes. La realidad es que consumir azúcar no causa la diabetes, pero aún así una persona debería de disminuir los dulces y las bebidas azucaradas. Correcto, compañero, ya ves, aunque te tomes tu coca, es mejor dejarla poco a poco. Así es. Pero una al día no, así que No, compañero, para que no tomen tanto tantas bebidas azúcar, azucaradas. tantas bebidas azucaradas. Bueno, yo creo que eh, como último punto a tratar en este pequeño pero entretenido podcast es que nos gustaría hablarles sobre algunas vivencias personales que tenemos con familiares diabéticos. Compañero, Sí, colega, yo tengo experiencias personales por parte de mi papá y mi mamá que son diabéticos. Cuando a ellos se les diagnosticó la enfermedad, tuvieron que seguir una dieta muy estricta y además de eso seguir la medicación, puesto que si no seguían las correspondientes indicaciones del tratamiento, su azúcar en sangre se elevaba demasiado y había riesgo de un coma diabético o de una hipohiperglucemia. muy sorprendente. Eh, en mi caso tengo un familiar diabético que es mi tío y él era muy reacio a seguir un tratamiento más elevado, ya que él no quería tener otro tipo de tratamiento que no fuera las pastillas que se tomaba por miedo a, a las inyecciones de insulina o a las diálisis, ya que las diálisis son un factor muy importante para el tratamiento. Sin embargo, se sabe que al tener un tratamiento de diálisis, eh, al la diabetes bajar tus defensas, eh, a través de la diálisis puedes adquirir algunas otras enfermedades que te lleguen a dejar peor y era el miedo de mi tío de no tomar una diálisis por eso. Y hasta que pues en los últimos meses se puso demasiado grave y ya tenía delirios a veces, en las noches tenía mucho dolor, grita mucho y hasta ese punto en el que vio que la familia estaba muy preocupada por él y por su salud, eh, fue que tomó la decisión de por fin llevar a cabo las diálisis. Gracias a Dios en este momento se encuentra en un mejor estado, pero bien sabemos que si él hubiera tomado la decisión de llevar a cabo este tratamiento antes, eh, pudo haberse evitado mucho dolor, aunque es entendible, claro, el miedo que siente una persona de poder vivir unos cuantos años más con dolor,
a probablemente de una enfermedad que pueda quitarte la vida en unos cuantos meses. ¿Alguna otra experiencia que gustes compartirnos, compañero? Yo tuve la experiencia de que un tío, trabajando, él tenía diabetes de tipo 2, estaba encima de un camión y le dio un coma etílico, cayó del camión como por 2 metros al suelo. Diabético, compañero. Te corrijo, es un coma diabético. Dijiste coma etílico. Ah, perdón, la costumbre. Coma Coma. diabético. Sí, gracias, compañero. Lo tuvieron que llevar a urgencias, estuvo internado durante horas, pero al final pudo salir con nuevo medicamento y la verdad es que la libró. Pero hay muchas personas que no tienen la suerte de ser socorridas o que podrían estar incluso durmiendo y de repente le vendría un coma diabético y no habría nadie que pudiera acudir con ellos. Es muy peligroso, sobre todo, como bien lo mencionas, a personas que se encuentran en sus residencias o en algún lugar en el que no se encuentra nadie más y no pueden ser atendidas de inmediato. Muy alarmante esas situaciones. Y bueno, como último, eh, algunas breves conclusiones que gustes compartir, compañero. La mayoría de los datos que hoy repasamos y estuvimos leyendo, yo no tenía conocimiento de ellos. La verdad es que gracias a este podcast he incrementado mis conocimientos sobre la diabetes. No tenía idea de que, por ejemplo, una que si mis familiares no tenían diabetes, yo podía desarrollarlo. O, o que incluso el azúcar, yo pensaba que si consumía mucho azúcar yo podría padecer diabetes. Yo también estoy muy sorprendido con los datos y sobre todo con ese primer dato que compartiste. Que si mis padres no tienen diabetes, aún así yo puedo adquirirla. Es muy alarmante y de extremo cuidado. Como bien lo mencionamos, la prevención es lo más ideal en estos casos. Y pues mantener una alimentación saludable y hacer mucho ejercicio va a ser lo nuevo que venga a partir de ahora en el resto de mi vida, yo creo. Compañero, bueno, pues fue un placer estar contigo en este podcast. Igualmente, compañero. Este, Muchas gracias por escucharnos, a todos los que nos oigan en este breve y entretenido podcast y nos vemos en otra ocasión. Lo